40 años Italia era el país de la moda, de la música, del teatro y de los coches más exclusivos. Por supuesto, Italia no solo no era un país pobre, sino que en la década de los 80 la productividad por hora de este país era una de las más altas de todo el mundo. Y de hecho, pese a todos los problemas, actualmente Italia sigue siendo la segunda potencia industrial de Europa, tan solo por detrás de Alemania. Sin embargo, lo cierto es que hoy la narrativa es completamente diferente. Italia dejó de ser el país de la jet set para convertirse en el país del estancamiento crónico y las constantes crisis políticas y económicas. Un país que tiene el segundo mayor nivel de deuda pública de toda Europa, tan solo por detrás de Grecia, y que para muchos analistas puede terminar incluso arrastrando a toda la zona euro al mismísimo abismo. Por eso ahora de Italia nos llegan sobre todo noticias como estas. El gobernador del Banco Central italiano insta a Giorgia Meloni a hacer caso de los temores de los inversores sobre la deuda. La economía se contrajo contra todo pronóstico un 0,3% en el segundo trimestre de este 2023. Y eso multiplicó los temores a que el tren italiano pueda terminar descarrilando más pronto que tarde. Lo que ha hecho que aquí nos hagamos unas cuantas preguntas. ¿Puede Italia llegar a quebrar? ¿Hasta qué punto corre el riesgo de convertirse en algo así como la nueva Grecia? ¿Cómo de mal está realmente el país, que durante décadas fue sinónimo de lujo, elegancia y glamour? Queridos amigos, amigas, bienvenidos a Si lo hubiera sabido. ¡Arranquemos! Vale, no podemos decir que todo esto de las crisis sea algo precisamente nuevo en Italia. Desde luego, no hablamos ni mucho menos de un novato en este terreno. En cierto modo, en los últimos 50 años, este país ha ido saltando de crisis en crisis. Por ejemplo, ya en 1974, el gobierno italiano tuvo que pedir un rescate al Fondo Monetario Internacional. Luego, a finales de esa misma década, sufrió una crisis de inflación. Más tarde, en los 80, tuvo que lidiar con una crisis de la deuda, y en los 90 la lira hizo aguas. Luego vino la gran crisis financiera, otra crisis de la deuda, la pandemia de la COVID-19 y finalmente la crisis energética provocada por la invasión rusa de Ucrania. Sin embargo, con todo, el mayor problema de Italia no es este, no son las crisis puntuales que se suceden cada X tiempo, no. El mayor problema de Italia es que el país hace 20 años que prácticamente dejó de crecer. Y eso podéis creerme si os digo que es algo que multiplica todos los problemas. Por ejemplo, durante años Roma se enfrentó a los distintos vaivenes económicos con depreciaciones competitivas de la lira, más inversión pública y subsidios de todo tipo. Pero hoy esas recetas o ya no son posibles o simplemente no funcionan. Por ejemplo, este año el gobierno tenía previsto cerrar con un déficit del 4,5%. Ese era el objetivo. Sin embargo, a finales de septiembre tuvo que actualizar su previsión hasta el 5,3%, básicamente porque la economía no termina de carburar. De hecho, también han tenido que incrementar su previsión de déficit para el año 2024. En cierto modo, es fácil de entender. Los tipos de interés suben, con ello el gasto se incrementa, pero Italia no crece al ritmo esperado, lo que hace que el Estado ingrese menos dinero del estimado. El resultado, un déficit mucho más alto. El caso, amigos, es que la noticia provocó mucha tensión en los mercados, lo que a su vez elevó el coste de financiación del país. 28 de septiembre de 2023. El temor a la deuda italiana eleva la prima de riesgo a 200 puntos básicos. 28 de septiembre de 2023. El mercado europeo de deuda se ve afectado por los planes de Italia de aumentar su endeudamiento. Los rendimientos alcanzan su nivel más alto en una década, ya que la preocupación de los inversores por el déficit aviva las ventas masivas. Por supuesto, un mayor coste de financiación supone un mayor déficit público. Es algo así como la pescadilla que se muerde la cola. No creo que sea especulación contra el país. Creo que es básicamente una preocupación sobre la tasa de crecimiento potencial a largo plazo de la economía. Y ojo, porque esta última reflexión es importante. Cada vez parece más claro que el problema, el auténtico problema de Italia, no tiene tanto que ver con los déficits presupuestarios o con la deuda pública, como, sobre todo, con su incapacidad para crecer. Es decir, Italia puede tener exceso de gasto público o gasto superfluo, pero lo cierto es que en las últimas décadas el país ha hecho
haciendo esfuerzos para ajustarse el cinturón. Y desde luego no se comporta de forma muy diferente a la mayoría de los países de la eurozona. De hecho, las simulaciones apuntan a que si este país hubiese crecido al mismo ritmo que, por ejemplo, lo ha hecho Alemania durante los últimos años, hoy la deuda pública italiana estaría rondando el 100% del PIB. Sería una cifra elevada, pero nada extraordinaria. Por tanto, la pregunta que podemos hacernos es ¿por qué Italia dejó de crecer? Pues ahora mismo lo vamos a ver. Cuando a finales de septiembre el gobierno italiano actualizó sus previsiones de déficit público, también redujo sus previsiones de crecimiento económico tanto para el 2023 como para el 2024. De cumplirse ahora la previsión del gobierno, la economía italiana apenas crecerá un 0,8% en 2023 y un 1,2% en 2024. Son ritmos de crecimiento muy bajos, pero que no resultan nada extraños en este país. Como podéis ver, desde la crisis financiera del 2008, Italia se ha quedado atrás respecto a las otras grandes economías europeas. Fijaos. Pero es que incluso, si echamos la vista más atrás, podemos ver cómo en términos reales la economía italiana apenas ha crecido un 5% en total en 22 años. Esto supone un crecimiento medio anual del 0,2%. Prácticamente nada. Y eso no es todo. Si además tenemos en cuenta que durante este tiempo su población ha crecido, hoy, en términos per cápita, Italia es algo más pobre que hace 20 años. Y eso es mucho decir. Ahora bien, ¿cómo es esto posible? Pues veréis, parte de la culpa la tiene lo que se conoce como la productividad total de los factores, que es la parte del crecimiento que no se explica por más mano de obra o más capital, sino por más tecnología, más innovación o una mejor asignación o un uso más eficiente de los recursos. Pues bien, esta métrica ya no es que no crezca en Italia, sino que, como veis, desde el año 2000 se está desplomando. Una anomalía entre las grandes economías de Europa. E insisto, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué la economía italiana parece mucho menos innovadora que sus comparables de Europa? ¿Por qué la evolución de su productividad es tan mala? Pues, queridos amigos, amigas, lógicamente vamos a poder encontrar muchas razones. Sin embargo, en este vídeo nos gustaría destacar una de las más importantes: la enorme predominancia de las pequeñas empresas. Y es que veréis, en Italia, tanto en términos de producción como de empleo, las pequeñas empresas son la columna vertebral de la economía. Básicamente, podemos decir que la economía italiana funciona a través de un gran número de pequeñas empresas y microempresas, algo muy diferente a lo que ocurre en Alemania o en Francia. Por ejemplo, las microempresas italianas generan más del 40% de todos los empleos del país, frente al 20% de las otras dos grandes potencias europeas. Y claro, seguro que os estáis preguntando: ¿y qué tiene eso de malo? Pues el problema es que las pequeñas empresas suelen invertir menos, son menos innovadoras, tardan más en adoptar cambios tecnológicos y, por tanto, tienen niveles de productividad más bajos. De hecho, según una investigación llevada a cabo en 2022, la productividad de las grandes empresas industriales de Italia es muy similar a la productividad de las empresas alemanas del mismo tamaño. Y no solo eso, sino que además estas corporaciones son grandes exportadoras. Italia es, de hecho, uno de los países de Europa que mejor ha logrado mantener su cuota en las exportaciones mundiales en las últimas décadas. Pero claro, ya os lo hemos dicho, en Italia hay mucha más pequeña empresa y encima estas son menos productivas. ¿Y habéis caído en lo que esto significa realmente? Amigos, el problema principal, el gran problema de verdad que tiene Italia es que si tiene tantas pequeñas empresas es básicamente porque éstas no logran crecer y desarrollarse. Las empresas italianas entran en el mercado con un tamaño menor y crecen menos y durante un menor número de años con respecto a sus homólogas estadounidenses. Este es claramente el gran problema: la rígida regulación laboral, los problemas de financiación, la fiscalidad, la burocracia. El ecosistema italiano hace que las empresas no crezcan y además sean mucho menos productivas. Y no solo eso, sino que para colmo son cada vez menos productivas respecto a las grandes empresas y también respecto a sus comparables de otros países de Europa. Esta es la gran grieta económica de Italia. Un
buen ejemplo lo podemos encontrar en el sistema judicial, que es terriblemente lento en lo que se refiere a las operaciones mercantiles. Para que os hagáis una idea, la duración media en primera instancia de los litigios comerciales es de 1.120 días, 3 años, más del doble que la duración media en los países de la OCDE. Y si hablamos de casos de insolvencia, entonces el proceso supera de media los 7 ejercicios. Una barbaridad que lógicamente ahoga sobre todo a las pequeñas empresas. Y esto es tan solo un ejemplo. Pero amigos, amigas, estamos en Si lo hubiera sabido, y sobre toda esta cuestión hay algo que nos gustaría destacaros. Fijaos en este gráfico. No se trata ya de que la economía italiana se asiente sobre todo en micro y small caps, es decir, microempresas y pequeñas empresas de baja capitalización, sino que además estas empresas son menos productivas y eso explica en gran medida su peor rendimiento en los mercados. Como podéis ver, las small caps italianas tienen rendimientos mucho más bajos. Esto es algo que supone un problema, pero en cierto modo también representa una gran oportunidad potencial. Y es que veréis, actualmente el gobierno italiano está intentando realizar profundos cambios económicos para alimentar el crecimiento nacional. Si consigue hacer la vida más fácil a las pequeñas empresas, estas podrán experimentar un enorme despegue, tanto a nivel económico como financiero. Esta puede ser una gran fuente de oportunidades. Claro está, si realmente el gobierno italiano da con la tecla. Estaremos atentos. Dicho esto, podemos encontrar otros 3 grandes problemas que también ayudan a explicar el mal desempeño de Italia. En primer lugar, la rigidez laboral y la intensa burocracia no solo afecta a las pequeñas empresas, también disuade a los inversores extranjeros. Y de hecho, como podéis ver, Italia se ha quedado muy atrás en lo que se refiere a la inversión extranjera directa. En segundo lugar, otro problema estructural es que la economía italiana crea poco empleo. De hecho, la participación laboral es una de las más bajas de toda la OCDE. Y en tercer lugar, y mirando sobre todo a medio y largo plazo, Italia se enfrenta a un problema demográfico muy similar al de España. Nacen pocos niños y su población está envejeciendo a toda velocidad. En 2022, por ejemplo, apenas nacieron 393.000 bebés en todo el país, el dato más bajo desde 1861. La consecuencia es que ahora las previsiones apuntan a que la población italiana perderá más de 10 millones de personas durante las próximas décadas. Por supuesto, no todo es malo. Italia es una potencia industrial y un país rico, y eso se nota. Por ejemplo, los niveles de endeudamiento privado son bajos. Pese a todas las trabas, muchas pequeñas empresas están tratando de poner las pilas y a nivel de comercio exterior sigue siendo un país muy competitivo. De hecho, si el gobierno lograra destapar el potencial de la base industrial del país, Italia podría convertirse en un país de grandes oportunidades, al menos desde el punto de vista financiero. Pero ahora, llegados hasta aquí, el turno es para ti. ¿Crees que Italia logrará superar sus problemas y volver a brillar? ¿Te has dado cuenta de que el problema que tiene con las pequeñas empresas es similar al que tiene España? ¿Qué soluciones se te ocurren? Como siempre, déjanos tus impresiones en los comentarios. Y si este vídeo te ha resultado interesante, ya sabes lo que te vamos a pedir. Dale al botón de like y suscríbete a Si lo hubiera sabido, si es que aún no lo has hecho. Un saludo y hasta la próxima.